del Consejo de Coordinación, como venimos haciendo estas semanas, anunciándoos pues una medida para construir un país mejor, para avanzar en la recuperación de derechos y la recuperación de los bienes públicos, en este caso para el bien común. La semana pasada quisimos poner mucho énfasis en el horizonte verde. Hay un problema planetario con el cambio climático, los jóvenes en la calle lo han expresado muy bien, y hoy queremos añadir que ese horizonte verde también tiene que ser un horizonte azul. En España tenemos un problema con la gestión del agua, tenemos un problema por un lado de corrupción. Todo el mundo conoce las tramas que tienen que ver con Acuamed, todo el mundo conoce las tramas que tienen que ver con la Lezo, con el canal Isabel II. Yo, como aragonés, pues conozco en detalle pues cómo se ha dilapidado dinero público, que no sabemos a dónde ha ido, con las depuradoras por todo Aragón, y esto tiene que ver con que no se está respetando una realidad, y es que el agua es un derecho humano. El agua es un derecho humano que además pues tiene que ver no solamente con el riego y no solamente con el agua potable de las ciudades, sino que, como digo, pues está reconocido como un derecho humano. Por lo tanto, hay que recuperar la gestión pública del agua, hay que evitar que se haga negocio mal entendido con el agua en nuestro país, y por eso el horizonte verde también tiene que ser un horizonte azul. En este sentido, os anunciamos 3 medidas para conseguir este objetivo. La primera tiene que ver con la derogación de la compraventa de derechos concesionales del agua. La compraventa de derechos concesionales del agua es básicamente convertir, como digo, un derecho humano en un producto financiero, es mercantilizar la compraventa de agua por la puerta de atrás. En el pasado esto se hacía mediante los trasvases, y ahora, pues con un nuevo modelo financiarizado, pues se quiere hacer mediante la compraventa, como digo, de derechos concesionales. Esto si gobernamos, pues lo vamos a derogar. En segundo lugar, anunciar también la medida de la recuperación de los saltos hidroeléctricos cuando caduca su concesión a empresas privadas. Ahora estamos viendo cómo al caducar la concesión a una empresa privada de un salto hidroeléctrico, se vuelve a poner en manos ese salto del sector privado. Nosotros proponemos que automáticamente, cuando caduque la concesión de un salto hidroeléctrico, pues se recupere para el bien común, se recupere para el Estado y se pueda poner al servicio de los regantes, al servicio del agua potable en las ciudades, al servicio de la recuperación ecológica de los caudales de nuestros ríos. Y en tercer lugar, proponemos que en el plazo de una legislatura se revierta la privatización del agua. La gestión del agua sea completamente pública al cabo de una legislatura. Esto ya se ha conseguido en algunos ayuntamientos como el de Valladolid, y por lo tanto es viable hacerlo, y nosotros proponemos que en todo nuestro país, que en toda España, la gestión del agua pase a ser pública en una legislatura. Y sin más, pues le paso la palabra a Noelia Vera para que os cuente otro tema importante que hemos debatido en el Consejo de Coordinación. Gracias, Pablo. Sí, muy rápidamente, buenos días a todos y a todas. Como sabéis, estamos bien concentrados en las actividades, los encuentros que vamos a tener este fin de semana, y queríamos daros algunos datos de nuestra campaña, de los encuentros que íbamos a tener y algunos detalles. Bueno, el próximo sábado, sabéis que es un día importante para nosotros, es el día 23, el día en el que Pablo Iglesias va a tener un encuentro abierto con la militancia, pero además de eso, por la mañana nos vamos a reunir todos los candidatos y candidatas a las elecciones estatales, al Congreso y al Senado, también los autonómicos, también los candidatos que se van a presentar
presentar a las elecciones europeas y también a algunos de los municipales, a las principales alcaldías. Vamos a tener un encuentro por la mañana, durante toda la mañana, en el Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid. Vamos a estar conversando con ellos directamente, tanto Pablo Echenique como yo, con el objetivo claro de ponernos las pilas entre todos y entre todas, compartir impresiones y unificar nuestras estrategias de campaña también de cara a lo que viene después, que, como sabéis, para nosotros es importante que salgamos a una defendiendo un proyecto de país que también es europeo, que también es autonómico y que también es municipal, ¿no? Eso lo tendremos por la mañana. Por la tarde, informaros de la hora a la que se va a hacer el encuentro. Va a ser a las 6 de la tarde, ese encuentro entre Pablo Iglesias y el resto de la militancia. Y pues el objetivo puro y duro sigue siendo el mismo que vamos a tener por la mañana, ponernos las pilas, ¿no? Construir con toda la gente que cree que otro país es posible, que es posible tener un proyecto de país feminista, ecologista, verde y morado, como decimos últimamente, también azul, dialogante, fraterno, y construir con quienes son los nuestros y las nuestras, con quienes son nuestros principales aliados, que es la gente, ¿no? Mientras vemos este fin de semana cómo otros partidos políticos hacen fichajes estrellas, ¿no? A dedo. Veíamos, por ejemplo, a Ciudadanos, que ponía de número 2 a Marcos de quinto, esa persona que ha sido en gran parte responsable de un ERE ilegal que dejó en la calle a cientos de familias. Bueno, pues nosotros estaremos con las espartanas y con las de abajo, que son las que ganaron finalmente aquella batalla, ¿no? Eso va a ser lo que hagamos el sábado, y también contaros que el domingo seguimos con nuestra ruta de presentación de candidatos. Esta vez será en Pamplona, y la haremos con la presencia, evidentemente, de Idoia Villanueva, que es candidata nuestra por las listas a las elecciones europeas, como sabéis, de Ione Belarra y de Alberto Rodríguez, que estará acompañando desde Canarias a nuestras compañeras navarras. Nada más, y quedamos abiertos a vuestras preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Los demás partidos este fin de semana han anunciado fichajes, pero en Podemos lo que ha sucedido es que uno de sus senadores, Óscar Guardingo, ha emitido un comunicado que ha dicho que va a renunciar a ir en la lista de los comunes porque no es independentista. ¿Cómo valoran ustedes la noticia? Y si pueden aclarar en qué puesto iba el de la lista, porque ha renunciado, dice, a este puesto. Muchas gracias. Sí, nosotros estamos muy orgullosos del acuerdo al que hemos llegado en Cataluña, de haber revalidado el acuerdo en Comú Podem, que ha ganado 2 veces las elecciones generales en Cataluña en las últimas citas electorales. Confiamos en que va a volver a ocurrir, confiamos en que vamos a volver a ser la primera fuerza catalana en las elecciones generales, con Jaume Asens a la cabeza, y en ese sentido pues respetar la decisión de Óscar Guardingo de abandonar la lista. Nosotros salimos a ganar las elecciones en Cataluña. Como digo, creo que tenemos una candidatura muy potente en Cataluña, y además estamos muy orgullosos de haber revalidado ese acuerdo. Como sabéis, para nosotros los acuerdos son muy importantes. Nosotros pensamos que la unidad va más allá del cálculo electoral, que es un principio político que tiene que ver con que tenemos adversarios pues muy poderosos enfrente. Somos la única fuerza política que está planteando abiertamente reducir los privilegios fiscales de la banca, de las grandes corporaciones y de las grandes fortunas, y eso implica pues, que tenemos adversarios poderosos que quieren que nos vaya mal en las elecciones. Esto hace que la unidad sea muy importante. Estamos muy orgullosos de haber conseguido la unidad en Cataluña, y las decisiones personales de estar o no estar en una papeleta pues las respetamos. Hola, buenos días. Mira, quería preguntarle por el número 3 de Podemos, de Podemos no, de Vox, perdón, es que quiero leer exactamente las palabras que ha dicho textualmente. Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Decía el número 3 de Vox, ha anunciado que había que replantearse si los partidos que no habían renunciado al marxismo deberían continuar en la vida política, y decía que la gente de izquierdas es gente sucia, mal vestida y con coleta. Todo haciendo referencia a Podemos. Me gustaría saber qué opinión le merece este número 3 anunciado de Vox y cuál es la respuesta de Podemos. Gracias. Yo me veo bien. ¿No? Yo esta mañana me he duchado. Esa puede ser la respuesta a Vox. Sobre lo que
en la vida política, Yo- en el panorama. Yo creo que las tonterías que dice Bolsonaro, que dice Donald Trump o que dice Vox, creo que lo mejor es no contestarlas porque en el fondo creo que ellos mismos son conscientes de que son tonterías, lo hacen para provocar y por lo tanto no, es mejor no entrar en ese juego. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sobre el tema de las listas, en cuanto a... Hablábamos antes de fichajes estrella, quería saber si Podemos va a incorporar algunos nuevos nombres a las candidaturas, si se confirma, por ejemplo, que Victoria Rosell volverá a ser candidata de Podemos. Y luego, por otro lado, el viernes pasado se cerraron las confluencias y en algunas comunidades pues, se han perdido socios. En concreto Anova en Galicia, luego bueno, ya sabíamos que Compromís iba a ir por Libre en Valencia y en Cataluña también hay un sector de los comuns que se ha desligado. Entonces quería saber cómo afrontan estas pérdidas. Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, ya sabéis que nosotros siempre trabajamos para ampliar las candidaturas con personas de la sociedad civil, pero en estos momentos no tenemos ninguna noticia que dar. Cuando hayamos incorporado a alguien os lo anunciaremos. Y respecto de las confluencias, por un lado, repetir lo que comentaba en la pregunta anterior. Nosotros siempre trabajamos por la unidad. Yo personalmente, como secretario de organización, me he ocupado de llevar a cabo pues, muchas conversaciones con fuerzas aliadas y en esas conversaciones, tanto de puertas adentro como públicamente, nosotros trabajamos por la unidad. Y en ese sentido, bueno, pues respetar que otras fuerzas políticas no hayan querido revalidar ciertos acuerdos, aunque nosotros hemos apostado siempre por ellos. También me gustaría añadir que se han añadido aliados también en los acuerdos que se están celebrando pues este año, ¿no? En concreto, en muchas comunidades autónomas, no en todas, pero sí en muchas, donde no había acuerdos en 2015 para las elecciones autonómicas con ECUO o con Izquierda Unida, ahora sí los hay, ¿no? Es verdad que para las elecciones generales hay algunos acuerdos que no se han revalidado, pero también es verdad que hemos ampliado el catálogo de acuerdos en las elecciones autonómicas y también en las elecciones europeas. Recordemos que en las últimas elecciones europeas Podemos acudió solo a las elecciones y ahora pues vamos de la mano de Catalunya en Comú, de ECUO y también de Izquierda Unida. En ese sentido, bueno, pues hay algunos acuerdos que no se han podido reeditar, pero también hay acuerdos nuevos que nos permiten ampliar el espacio político y ampliar la potencia de nuestras candidaturas. Hemos trabajado muy duro estos meses para que pudiera haber acuerdos y estamos satisfechos de cómo es la foto final, ¿no? Sí, buenos días. Yo quería, respecto a esto de los acuerdos con otras confluencias, si nos podía confirmar cuáles serían los nombres de las candidaturas en Galicia y Valencia y si tienen un poco la referencia territorial en la marca, Valencia y Galicia respectivamente, y si no creen que su apuesta un poco por la plurinacionalidad, que también se traducía un poco en el modelo de confluencias, cojea de esta manera. Por otro lado, también quería preguntarles sobre los acuerdos en Madrid a nivel autonómico, que ya sé que no suelen remitir a la organización aquí, pero si no creen que Madrid un poco como epicentro siempre de estas cuestiones, si no puede generar un efecto dominó en otros territorios en los que tampoco se han cerrado acuerdos todavía. Sí, respecto de la primera pregunta, el nombre en Galicia es En Común-Unidas Podemos y en la Comunidad Valenciana el nombre es Unidas Podemos-Unidas Podem. Estos son los nombres que hemos acordado en los acuerdos. En ese sentido, creo que la denominación Unidas Podemos es una denominación muy potente y creo que eso pues es bueno
para las elecciones. Y creo que eso no es óbice, no reduce la realidad, que es que pues, Unidas Podemos en estos momentos es la única fuerza de ámbito estatal que defiende la plurinacionalidad de nuestro país y que la defiende en Barcelona, en Extremadura o en Valladolid, y que además entiende la plurinacionalidad también como la recuperación de esos derechos que muchos territorios han estado perdiendo a lo largo de estos años. Nosotros pensamos que la plurinacionalidad tiene que ver con resolver el conflicto territorial en Cataluña, pero también pensamos que tiene que ver pues, con el eje Zaragoza-Sagunto, con recuperar el corredor mediterráneo. Este mismo domingo he estado yo en Valencia hablando de esto con los compañeros. Tiene que ver con las infraestructuras ferroviarias en Extremadura y en general tiene que ver con una cohesión que no solamente habla de Cataluña, sino que también habla del conjunto de España. Creo que esto es evidente más allá de las denominaciones que podamos tener en los diferentes territorios, que ya digo, creo que la denominación Unidas Podemos pues es una denominación muy potente que electoralmente nos va a venir bien. Y la segunda pregunta que me hacías. Madrid. Bueno, confiamos en que la votación de los compañeros de Izquierda Unida vaya bien y podamos tener también pues una candidatura de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Sabemos que el Partido Popular de Madrid pues es posiblemente uno de los partidos populares más corruptos de nuestro país. La propia candidata del Partido Popular aparece en un informe de la UCO de la Guardia Civil como la intermediaria entre la trama púnica y Esperanza Aguirre, ¿no? Pidiéndole al conseguidor de la púnica pues que le hiciera una campaña de lavado de imagen a la condesa de la corrupción, ¿no? En un email que titulaba Favorcito, ¿no? Pues eso es contra lo que hay que acabar en la Comunidad de Madrid. Para eso es vital que haya una candidatura de Unidas Podemos potente y, por lo tanto, bueno, pues esperamos que el referéndum de los compañeros de Izquierda Unida vaya bien y podamos revalidar esa alianza también para presentarnos con mucha fuerza a las elecciones en la Comunidad de Madrid, que efectivamente es una comunidad pues muy importante. Hola, buenos días. Yo quería preguntaros dos cosas. Ambas tienen que ver con dos temas que ya han salido. Con respecto a la dimisión a la salida de Guardingo, una de las razones que ha aducido es que no comparte el carácter independentista de la lista. El cabeza de lista por Barcelona, Jaume Asens, se ha declarado claramente independentista, no es un secreto. No es un secreto, lo ha dicho. Entonces, yo quería preguntaros, como acabáis de decir que vendéis o no, que defendéis el carácter plurinacional de España de la misma manera en un sitio y en otro, en una comunidad y en otros territorios, pues quería preguntar si el hecho de presentar a Jaume Asens como vuestro cabeza de lista en Barcelona lo consideráis la mejor manera de que se os entienda de la misma manera en Cataluña que en Valladolid, por ejemplo. Y luego, con respecto a las listas de Madrid, quería preguntaros, cada vez es más posible, resulta más posible que a la izquierda del PSOE haya tres listas, salvo que el referéndum de las bases de Izquierda Unida diga lo contrario, que no parece por el carácter por las declaraciones de los líderes tanto de Izquierda Unida como de Anticapitalistas Madrid, que se acaban de desgajar de Podemos. ¿Eso cómo lo veis en cuanto a la posibilidad de poder volveros a juntar con una parte vuestra que se acaba de salir precisamente porque no está de acuerdo con cómo gestionáis vosotros el Partido de Madrid? Gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, sí, pensamos que la candidatura de En Comú Podem es la mejor manera de trasladar un mensaje muy claro, y es que Unidas Podemos y En Comú Podem en Cataluña es en estos momentos la única garantía de que España siga teniendo un proyecto común con Cataluña incluida en ese proyecto común. Nosotros queremos que Cataluña siga formando parte de España y creemos además que somos la única garantía de que eso sea así, porque por un lado tenemos al independentismo que plantea la salida de Cataluña del conjunto del Estado y por otro lado pues tenemos pues una estrategia reaccionaria de agresión
al pueblo catalán por parte de los 3 partidos de Aznar, que poco menos que plantean un 155 eterno, es decir, una asunción de las capacidades de autogobierno de Cataluña sine die, y que tiene más componentes de venganza que de política de Estado. Pensamos que esa es otra manera de expulsar a Cataluña fuera de España, y en estos momentos pensamos que es objetivo, que representamos pues la única fuerza estatal con altura de miras, con altura de Estado y con capacidad de interlocución, de diálogo con las diferentes partes, y que por lo tanto pues si queremos continuar con un proyecto común, y nosotros lo defendemos en todas partes, en el conjunto del Estado y también en Cataluña, pues somos la garantía, y en Comú Podem es la garantía. Y respecto de Madrid, confiar en que, como digo, el referéndum vaya bien, haya una candidatura de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, y en cualquier caso, como decía antes, nuestro adversario es el Partido Popular, y con las fuerzas con las que compartimos pues una parte del proyecto, estoy seguro que si no hay los acuerdos al final del camino, pues haremos una campaña cordial, y seguramente después de las elecciones nos podremos poner de acuerdo también. Hola, buenos días. 2 preguntas. La primera, sobre Cataluña, entonces, ¿mantienen su posición de un referéndum pactado? ¿Apuestan más por el encaje territorial, o con esta lista incluso están dispuestos a alguna idea de independencia? Y por otro lado, en los encuentros del fin de semana, va a haber decisiones como ya el lema de campaña, un programa completo, y si van a apurar hasta el 25 de marzo para publicar las listas, o lo van a anunciar antes. Gracias. Perdona, ¿puedes repetir la última? Sí, si van a apurar hasta el 25 de marzo para anunciar las listas en la fecha límite, o lo van a anunciar antes. Gracias. Vale, respecto de las listas, intentaremos que sea lo antes posible, pero hablamos de más de 350 personas, y eso sin contar el Senado, y esto tiene problemas logísticos que a veces nos hacen que lleguemos un poquito más tarde, pero intentaremos que sea lo antes posible. Y respecto de la primera... dale tú, sí. Nada, o sea, por repetir, básicamente, mantenemos la misma posición que estamos manteniendo desde hace, no sé, 3 años, 4 años, desde que nacimos prácticamente. Por supuesto que sí, no nos hemos movido ni un ápice. Nosotros defendemos que Cataluña y que el pueblo catalán tiene derecho a decidir, y que tiene que dialogar, y que tiene que tomar una decisión y una solución democrática frente al conflicto territorial que estamos viviendo, y que compartimos, y les decimos, creo que a menudo, que con soluciones extremistas no se va a solucionar, ni con la de los partidos independentistas, ni con la de la aplicación del 155 y el choque de trenes que aplicó Mariano Rajoy y que secundó también Pedro Sánchez. Nuestra apuesta, ya la saben, sentarnos, dialogar, encaje territorial en el que todo el mundo se sienta cómodo, y eso es lo que intentamos también llevar a nuestro grupo confederal. Somos el primer grupo parlamentario que se constituye de la misma forma en la que entendemos el país, o a eso aspiramos sinceramente, ¿no? En la que compartimos la diversidad, la fraternidad, el diálogo, puntos de vista políticos en común, y así vamos a seguir desde luego operando. Y en cuanto a los encuentros del fin de semana, lo que os decía, anuncios o no anuncios es otra cosa. Va a ser un encuentro de Pablo Iglesias con la militancia, con las Kelly, con los bomberos, con los taxistas, con las espartanas de Coca-Cola que le ganaron al señor Quirós, con toda nuestra gente que mueve Podemos en los círculos de abajo, arriba, durante todos estos años, y a quienes hay también que escuchar. Y va a ser un encuentro de tú a tú para ponernos las pilas, para construir ese proyecto diferente de país que queremos, ya le digo, no solamente en lo estatal, sino también en lo europeo, también en lo municipal, también en lo autonómico. Sí, has quedado antes una pregunta sin responder, ¿qué puesto le habían ofrecido a Óscar Guardingo? Sí. Y sobre este tema, sí, Podemos, que se ha presumido siempre de respetar la decisión de los inscritos, ¿cómo explican a las bases que en este caso no se respete el resultado que habían salido de las primarias? ¿Y algún mensaje para las bases en este sentido? Gracias. Sí, se han respetado absolutamente los reglamentos de Podemos, como siempre, vamos, a la hora de configurar
las papeletas, con lo cual ahí no hay ninguna novedad. Y respecto de los puestos, los acuerdos con las fuerzas hermanas tienen que ver con, en este caso creo que con los 10 primeros puestos de la papeleta, y los puestos que van después del 10, pues no hemos acordado todavía la configuración de las papeletas, por lo tanto la pregunta no tiene respuesta, porque a partir de ese puesto pues tenemos que configurar la papeleta con los compañeros y compañeras de Cataluña en Comú. Muy buenas. Sí. Ayer cuando salió lo de Óscar Guardingo, salió de la autonomía como que todavía no estaban cerradas las listas, o sea que no sé qué. Entonces pregunto si hay posibilidades de que se le ofrezca un puesto superior al que se le ofreció ayer, y si esos 10 puestos están cerrados o se pueden modificar, y si están cerrados, ¿cuáles son? Los acuerdos están cerrados, claro, eso es un acuerdo. Un acuerdo es cuando te pones de acuerdo con alguien y luego no lo reabres, porque si no sería un acuerdo. Las listas, los nombres os los pasamos luego si queréis, no me los sé de memoria, pero entiendo que son públicos, o sea que si no los tenéis a mano, al acabar la rueda de prensa os pasamos el acuerdo de papeleta. Y como digo, la manera de establecer los acuerdos, no ya en Cataluña, sino en el conjunto del Estado, ha sido acordar pues la parte alta de las papeletas. Esto ha sido así en todo el Estado, y ahora pues el resto de las papeletas, pues en fraternidad con las fuerzas hermanas, pues lo completaremos a lo largo de estos días. Hola, buenos días. Aquí detrás de la columna. Yo quería hacerles dos preguntas. La primera es si, al margen de respetar la lista y el acuerdo en Cataluña y defender el liderazgo de Asens, y también de respetar que, pese a que se pierda cierto peso territorial, ustedes han trabajado siempre por la unidad, no sé si el partido tiene que hacer alguna autocrítica al respecto. Y en segundo lugar, hoy se publica que el Partido Socialista fiaría poder sumar a que ustedes remonten, a que Podemos remonte. No sé si tienen alguna valoración que hacer al respecto. Muchas gracias. Bueno, te respondo a la segunda. No había leído en concreto esa referencia que habían hecho, pero bueno, o sea, nosotros estamos trabajando firmemente por seguir adelante con los cambios que ya hemos iniciado en el Congreso y que precisamente hemos sido nosotros quienes se los hemos arrancado al Partido Socialista, la verdad. Ya saben ustedes que, fruto de grandes negociaciones muy densas y muy largas con ellos, el resultado fue subir el salario mínimo a 900 euros, conseguir una ayuda a la dependencia superior de un 40% o dotar de presupuesto a la violencia machista para luchar contra ella. Por lo tanto, me alegro que confíe en nosotros, pero vamos, o sea, más allá de nuestras referencias, nosotros lo que confiamos es en que todo el trabajo que hemos hecho estos años en el Congreso de los Diputados y que hemos conseguido gracias al esfuerzo de Unidos Podemos y de tirar al PSOE un poquito más hacia los derechos humanos y hacia la justicia social se materialice el 28 en las urnas, ¿no? Si Pedro Sánchez o la sociedad o quien quiera nos quiere dar por muertos, nosotros pensamos que todo lo contrario, que estamos muy vivos y que el 28 se va a demostrar lo contrario. Y respecto de la autocrítica, yo creo que en un territorio en el que se ha revalidado el acuerdo histórico de 2016, que nos llevó a ser primera fuerza en Cataluña, pues creo que no cabe sinceramente mucha autocrítica. Si hubiera ido mal el acuerdo, pues a lo mejor la tendríamos que hacer, pero Cataluña no es el caso. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal? días. Si no entendí, como no nos ha dicho en qué puesto iba Guardingo, voy a hacerlo al revés. Entiendo que si estaba cerrado los 10 primeros, Óscar Guardingo no estaba entre los 10 primeros. ¿Esta deducción es correcta? Es correcta. Vale. Entonces, desde la dirección de Podemos, ¿creen que Óscar Guardingo renuncia por su puesto en las listas porque Podemos se ha convertido en una fuerza independentista,
¿O creen que hay otro motivo por el que Óscar Guardingo no quiere ir en las listas? Y luego, esta mañana Íñigo Rejón ha dado una entrevista en la cadena SER, ha dicho que Podemos tiene que hacer esfuerzos para abrirse más y abandonar el sectarismo. Quería conocer una valoración de la dirección de Podemos de estas palabras. Gracias. Respecto de Cataluña, creo que hay que preguntarle a él, sinceramente. Nosotros respetamos su decisión, como ya he dicho antes, y no creo que sea preceptivo hacer valoraciones. Y respecto de otro tipo de acusaciones, sinceramente, creo que es evidente que bueno, proceso tras proceso, con miles de votos en nuestras primarias, con una participación ciudadana en todos nuestros procesos y en todas nuestras campañas, creo que es bastante evidente que en estos momentos Podemos es la fuerza política más abierta a la ciudadanía y más plural que hay encima de la mesa. No seré yo quien la compare con otras fuerzas políticas y con la apertura, la pluralidad o la participación de los procesos de otras fuerzas políticas, pero seguro que podéis hacer ese trabajo de investigación y en comprobar esto que digo con números, con datos y con hechos. No es mi labor hacerlo, pero creo que ahí están los datos disponibles para que pues podáis escribir las piezas de comparación en términos de pluralidad, participación ciudadana que tenemos las diferentes fuerzas políticas, y confío en que saldremos bien parados en este sentido. O sea que yo más bien diría que batimos récords de pluralidad y de participación. Quería saber si al encuentro que está previsto por la mañana el sábado de candidatos, si va a acudir Pablo Iglesias. No hemos hecho lista todavía. Quienes vamos a hablar y quienes vamos a compartir más de tú a tú con todo el resto de candidatos vamos a ser precisamente Pablo Echenique y yo. Y vamos a estar todos los que podamos. Evidentemente somos tantísimos. Lo digo para que tampoco se cree luego falsas expectativas o algo así. Somos muchísimos, imagínate, todos los candidatos al Congreso, al Senado, los autonómicos, los europeos y bastantes de los municipales, con lo cual cuadrar una fecha para que viniese todo el mundo ha sido bien complicado, pero creo que la mayor parte vamos a estar presentes, salvo que haya problemas de agenda de algunos compañeros o compañeras en concreto, y ya lo veréis ese mismo día que os hacemos una invitación a que vengáis. Hola, también es una precisión parecida a la de la compañera. No sé si tenéis prevista ya cómo será la agenda de Pablo Iglesias una vez regrese y si estará en el acto de Navarra o no, que no lo he entendido. ¿En el acto de? Navarra. No, en el acto del domingo de Navarra van a estar Ione Belarra y Idoia Villanueva, que son las dos candidatas tanto a las elecciones europeas como al Congreso de los Diputados, y las va a acompañar Alberto Rodríguez, que es nuestro candidato canario, que se convirtió, creo que en el diputado con más espíritu navideño y su relación con el Partido Popular del Congreso. Y en cuanto a la pregunta... Evidentemente, Pablo Iglesias, cuando se incorpore después de su permiso de paternidad, va a tener una agenda como tiene que ser, como candidato presidencial que es, y hay un equipo, evidentemente, junto con él, pues que trabajará en ello. Ya eso tendréis los detalles más adelante en cuanto se incorpore. ¿Vale? Hasta luego. Gracias. No sé qué iba a meter ella.